Bienvenidos a Salud para Todo y gracias por cumplir esta cita como todos los días. Los esperamos en este espacio que le dedicamos a la salud, en el que aprendemos también de diferentes especialistas todos los días. Por eso le recordamos nuestras redes sociales, porque si usted tiene algún tema de interés o quiere que le traigamos algún especialista al que le interese también, pues allí recibimos todos sus mensajes. Estamos en Facebook como Teleamiga, en Instagram como Teleamiga TV y en Twitter como @canal Teleamiga. También tenemos a su disposición ya nuestras líneas de contacto directo, el 287-8355, para que llame y participe en el tema del día, que hoy son los beneficios de la quiropráctica. Y vamos a conocer un poco más de este proceso, de este método, que hoy por hoy pues reúne a miles de pacientes que han recibido muchísimos beneficios a través de los especialistas que la practican en el país. Pues bien, hoy nos acompañará uno de ellos que a través de su experiencia nos contará un poco más de la quiropráctica. Por ahora los dejamos con este video de introducción para que aprendan un poco más del tema del día. Una hernia discal es una patología en la que el núcleo pulposo de alguno o varios del disco que se localizan entre las vértebras se mueve en dirección hacia la raíz del nervio, lo que causa presión en el mismo y en consecuencia genera problemas de tipo neurológicos. Según algunos datos estadísticos, estas son la causa de más número de incapacidades en individuos menores de 50 años. Aproximadamente el 1.8% de la población mundial tiene discapacidad crónica debido a las hernias discales. Estas son muy comunes en personas con enfermedades genéticas que alteran al tejido conectivo. Ejemplo de ello es el síndrome de hiperlaxitud articular. El dolor que las hernias provocan son muy fuertes y ocurren con mayor frecuencia a los lados del cuerpo. Los síntomas pueden ser muy diferentes dependiendo del lugar y de la gravedad de la hernia. Entre los más comunes se pueden mencionar las hernias discales en la región lumbar, que pueden presentar dolor punzante en la región de las piernas, la región de los glúteos y también en las caderas. Adicionalmente, adormecimientos en otras regiones. El dolor también puede sentirse muy fuerte en la parte trasera de la pantorrilla o en la planta del pie. En las piernas se puede tener la sensación de debilidad. Las hernias en la región cervical pueden generar dolor bastante intenso al realizar movimientos con el cuello, cerca o por arriba del omóplato, y que se pueden sentir incluso en algunas regiones del brazo, que puede llegar a afectar a la mano. También se puede tener adormecimiento en la región de los codos y de los hombros. Es normal que los dolores empiecen muy leves y a medida que va pasando el tiempo se van tornando más fuertes, sobre todo luego de estar largos periodos sentado, cuando se ríe con intensidad o se camina en exceso. Sin duda alguna, todas estas son cosas que pueden incrementar el dolor. La principal causa que se responsabiliza por provocar hernias es la edad, ya que cuando el cuerpo envejece, los discos intervertebrales tienden a perder su elasticidad y flexibilidad. Por su parte, los ligamentos alrededor de dichos discos se vuelven frágiles y se desgarran con facilidad. Cuando se produce una hernia discal, puede causar presión en los nervios espinales cercanos o en la médula espinal y provocar un dolor bastante intenso. Así que conocer las maneras de prevenir una de estas lesiones, pero saber que existe esa solución en la que usted puede acudir y sentirse mejor, es la quiropráctica. Hoy, si usted acaba de llegar a nuestro canal, pues vamos a hablar de sus beneficios. De la mano del doctor Oscar Javier Chacón, él es quiropráctico con una amplia experiencia para que usted también se ponga cómodo, saque sobre todo la agenda y ese lápiz que necesita para que no solamente anote su contacto, sino todos esos tips y recomendaciones que nos trae en nuestro programa de hoy. Vamos rápidamente a una pausa porque ya está él acá en nuestro set y en segundos se los presento. Ya continuamos con más de Salud para Todo y si usted acaba de llegar a nuestra señal, quédese ahí, deje el control quietico y saque la agenda y el lápiz porque hoy vamos a hablar
de los beneficios de la quiropráctica, conocer un poco más de este método, de esta ciencia que también ayuda, pues por supuesto, y beneficia a miles de personas que pueden padecer algunas lesiones. Pues bien, hoy vamos a hablarles no solamente de a qué se deben estas lesiones, la postura, la manera de prevenirlas, sino de esa solución que llega hoy para todos ustedes. Por eso ya se encuentra con nosotros el doctor Óscar Javier Chacón, de quien le compartimos a continuación su perfil para que conozcan un poco más de su experiencia. Doctor Óscar, y sin más preámbulos, bienvenido. ¿Qué tal, Cris? Muchas gracias por la invitación a ustedes. Con gusto, doctor, y vamos a hablar de la quiropráctica, un tema que digamos que para muchos es desconocido, pero son cada vez más las personas que acuden a este tipo, digamos que de especialistas para encontrar una solución. ¿Qué es la quiropráctica? Sí, bueno, es una alternativa. La quiropráctica que manejo es ancestral, es no invasiva, una técnica en la que actúo directamente sobre las vértebras de la columna vertebral para corregir desviaciones, ampliar discos intervertebrales, liberar nervios, el sistema nervioso, que es muy importante. Entonces es una gran ayuda no invasiva para las personas que tienen patologías de columna vertebral, articulaciones y fisiológicas que están relacionadas. Es decir, doc, que hay diferentes tipos de quiropráctica. Sí, hay diferentes tipos. Está la quiropráctica tradicional y la que manejo, en este caso, que es la quiropráctica Inca. ¿Qué diferencia tienen, doc, una de la otra? Sí, la quiropráctica Inca es más, actúa más rápido, tiene los resultados más efectivos debido a que trabajamos vértebras maestras. Hay 5 vértebras en toda la columna de las 33 que son bisagras, digámoslo así, que son ejes vitales para el cuerpo, y al corregirlas, corrige más rápido la desviación. ¿Hace cuánto, doctor, se dedica usted a esta materia, a la quiropráctica? Sí, hace 3 años estoy trabajando en consulta, curando pacientes. ¿Y por qué decidió dedicarse a esto? Vocación, me gusta bastante ayudar, siempre tuve desde pequeñito la intención de hacer algo productivo con mis manos para ayudar a las demás personas. Oiga, doctor, una ciudad como Bogotá, en donde vivimos de afán, el trabajo, los niños, el exceso de estrés, por supuesto, pues hace que tengamos lesiones, la postura va cambiando y a veces no le prestamos atención. Cuéntenos cuál es el mayor motivo de consulta de sus pacientes, o llegan quejándose de qué. Sí, hoy en día hay, así como han habido epidemias a lo largo de la historia de la humanidad, hoy en día encuentro en consulta muchas patologías de postura. A nivel postural se genera inversión de la columna lumbar y hay problemas de hernias, problemas de pinzamiento de nervios, dolores, lumbagos, este tipo de patologías por la postura. El uso del celular, el uso de las tablets hoy en día está generando mucha patología de columna vertebral. Y del mismo computador en la oficina, ¿no, doctor? Sí. Porque la persona tiende a jorobarse, por supuesto, pero ¿cómo la persona puede identificar? Porque a veces uno no se da cuenta. ¿Cómo puede identificar, oiga, si yo como que estoy mal de postura, me estoy jorobando o no siento igual mi columna vertebral? Sí, pues primero el primer síntoma es el dolor. Si la persona empieza a sentir dolor, incomodidad al sentarse, si no se puede mantener en cierta postura, si no tiene que empezar a jorobarse para poder no sentir el dolor, o simplemente con malos hábitos. Uno a veces no se da cuenta y otra persona es la que le dice, oiga, usted tiene, vea cómo está. Entonces ahí se empieza uno a dar cuenta de qué mala postura tiene uno, o qué dolor o qué patología está presentando. ¿Qué riesgos tiene, doctor, que uno tenga mala postura? Sí, la mala postura, primero que todo, genera disminución de los espacios intervertebrales. Cada vértebra tiene un espacio en la que lleva el disco intervertebral, el líquido pulposo y los anillos fibrosos. Aquí tenemos un amigo, doctor. Sí, aquí tenemos a un paciente y pues podemos ver los discos intervertebrales separando, articulando cada disco para que la persona tenga movilidad. Al ir presentando mala postura, digamos que en pacientes la mala postura se refleja más en la zona lumbar, por eso hoy en día hay mucha patología de hernia de disco. Entonces la persona se empieza a sentar así,
a invertir la columna, a invertir la columna. Si quiere, doctor, tómela con las manos, sí. No hay ningún problema para que podamos entenderle mejor. Bueno, entonces la persona empieza a hacer esto al sentarse y se invierte la posición natural de la columna vertebral lumbar. Entonces, al invertirla, se empieza a disminuir el espacio del disco. Es como una galletica. Cuando uno la empieza a presionar, se empieza a salir la crema hacia afuera. ¿Cuál debe ser la posición normal, la idónea? Exacto. La columna vertebral hay que tener algo muy claro y es que no es totalmente recta. Ella tiene dos posiciones, una que es la cifosis, ya les voy a mostrar. La cifosis es esta curva, en esta posición, la concavidad que podemos ver. Que oscila como entre qué, acá sí, las vértebras dorsales son las que tienen la cifosis. Y la lordosis que la tiene la columna lumbar y las cervicales. Las cervicales también deben tener una curva lordótica en convexidad para que el cuerpo se estabilice completamente y recargue todo el peso sobre el sacro. Por eso el sacro y el coxis son de los huesos más importantes de la columna vertebral. Que también logran, por supuesto, amortiguar, porque uno, después de una larga jornada, doctor, se siente cansado y quizás el esfuerzo físico no fue mucho. Exacto, por la mala postura, porque se empieza, digamos, a disminuir la lordosis o la cifosis, entonces los discos se empiezan a afectar y a tocar las raíces nerviosas. ¿Hay algunas opciones, doctor, para que una persona pueda recuperar la postura pues, que ha venido adquiriendo con malos hábitos? Sí, lo primero pues es hacer consciente cuál es su mal hábito. Digamos, si la persona trabaja en computador, mucha persona que trabaja en oficina empieza a generar curvatura y es... Empiezan a las 7 de la mañana recticos, doctor, y a los minutos ya van así encorvándose. Sí, exacto. Entonces, precisamente, digamos, la postura del computador, colocar el computador a 90 grados, perpendicular totalmente a los ojos. La silla, normalmente las sillas de los trabajos no son ergonómicas, no tienen la lordosis, entonces uno empieza a correr la cola un poquito hacia adelante y queda en inversión lumbar, que era lo que les estaba explicando. Entonces esa postura es muy importante. Lo que yo recomiendo a los pacientes, por ejemplo, siempre que trabajan en oficina, es comprar un cojín que corrija la postura de las lumbares. Doctor, este tipo de afectaciones se comienzan a presentar solamente en adultos, de pronto ya expuestos a un trabajo permanente, o en adultos mayores, o a cualquier edad se puede presentar. Sí, a cualquier edad se puede presentar. En niños, he tratado niños desde los 2 años. Ahorita estábamos mostrando ahí un caso de una niña de 2 años con escoliosis de 68 grados, que es ya una escoliosis severa, y ya los niños vienen con patologías heredadas de los padres. A veces trato a los niños y le digo a los papás, déjenme ver su columna, y los papás tienen exactamente la misma desviación. Entonces ya empezamos genéticamente a heredar patologías de columna vertebral. Como factores predisponentes, ¿qué es la escoliosis, doctor, ya que nos la menciona? Sí, la escoliosis es una deformación de la columna vertebral que descompensa el equilibrio de la misma. ¿Y uno nace con escoliosis o se va desarrollando? ¿Cómo funciona? Sí, lo que te decía, algunas se heredan, hay unas genéticas. La mayoría de las escoliosis no se sabe la causa, pero si uno hace un estudio del paciente, de sus hábitos, de lo que ha hecho de su estudio, todo eso ha ido como una bola de nieve generando que la persona desvíe su columna vertebral. ¿Y genera algunos síntomas, doctor, la escoliosis? Sí, en la mayoría de los casos sí genera dolor precisamente por la descompensación del cuerpo. Entonces empieza a tocar los nervios, a generar patologías que inclusive a veces no relacionamos con la columna, pero están directamente relacionados. Doc, hablamos de columna vertebral y a veces no somos conscientes de la importancia de esta parte de nuestro cuerpo. Por eso quisiera preguntarle qué relación tiene pues, la columna vertebral con nuestro sistema nervioso. Sí, exacto. El cerebro es, digamos que la base, el computador es como la CPU, y de ahí tiene que salir una red neuronal, que es un sistema de comunicación con la periferia, que es el sistema nervioso periférico, y el sistema nervioso central, el cerebro. Entonces, digamos que el sistema nervioso periférico es una extensión del cerebro. Las manos, los pies, todo es extensión del mismo cerebro. O sea que todo lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo actuamos, todo realmente está directamente relacionado con el sistema nervioso central, que es el cerebro, y el periférico, que son las extremidades.
¿Cuáles son los problemas de columna más comunes, doctor, por ejemplo, en nuestro país? Sí, en nuestro país lo que más trato es pinzamiento de nervio ciático, es decir, abombamiento de los discos de la columna lumbar, L5, S1, que es lo que trato a diario, ya sea por ejercicio, por postura. Hay mucha patología precisamente por la descompensación del sacro. Como les he explicado ahorita, la cadera es el centro de gravedad del cuerpo. Cuando hay mala postura, cuando levantamos mal el peso, cuando cargamos mucho peso en la espalda, se empieza a subir, a elevar el centro de gravedad y son las vértebras las que finalmente terminan cargando todo el peso y no la cadera. Entonces por eso hay mucho tema de ciática, hernias de disco y escoliosis. Escoliosis, hernias de disco y pues el problema también de la ciática, que es muy común no solo en nuestros adultos mayores, doctor. Cuando acuden normalmente a nuestro sistema de salud, pues el pacientico debe aguantarse muchísimos meses con el dolor o someterse a una cirugía. ¿Este tipo de pacientes tienen otras opciones, doctor, como para que puedan calmar un poco esos síntomas que les genera el dolor en la columna o sus lesiones? Sí, los pacientes que atendemos ya de edad, digamos de la tercera edad o personas adultas mayores, normalmente ya han buscado otras alternativas y llegan a nosotros como última opción ya diciendo, por favor, necesito que me ayude, no quiero operarme esta hernia, le duelen las piernas, se le adormecen los brazos. Entonces nosotros somos una gran posibilidad de ayuda a ese tipo de personas que ya no han encontrado en otras técnicas resultados y nosotros al corregir la columna vertebral mejoramos su calidad de vida. Doc, es decir que, por ejemplo, la escoliosis o las hernias discales o las ciáticas, el extremo de la solución sería la cirugía. ¿En las tres opciones se podría hacer cirugía? Sí, en las tres se puede hacer cirugía, exactamente, y en algunos casos, digamos de hernias de disco, por ejemplo, cuando el disco ya está extruido, es decir, cuando el líquido pulposo ya ha atravesado todos los anillos fibrosos y toca el nervio, indenta el nervio y prácticamente lo abraza, ya uno no puede entrar a ajustar. Es decir, el sistema nervioso ya está totalmente abrazado por el líquido y uno no puede tratarlo. Entonces, en esos casos obligatoriamente sería cirugía. Toca cirugía, sí o sí, pero para los casos que aún tienen la oportunidad, por supuesto, de mejorarse y de hacerse algún tipo de tratamiento que no sea la cirugía, quisiera que nos contara, doctor, si tiene algún tipo de riesgo que la persona esté contemplando practicarse una cirugía antes que tomar la decisión de otra opción. Sí, exacto. Nosotros normalmente hacemos una evaluación física a través de exámenes de diagnóstico radiológico, ya sea resonancia, radiografía, TAC, cualquier sistema a través del cual podamos revisar cómo están las vértebras del paciente, cómo están los discos, porque pues hay pacientes que no son de tanta gravedad que uno puede evaluarlos y tratarlos así sin necesidad de esos exámenes, pero cuando el paciente ya presenta este tipo de patologías que son de gravedad para cirugía, hay que hacer un examen detallado antes de poder tratarlo. Igual en la mayoría de los casos se puede tratar. Vemos que la cirugía sería la última opción si usted no encuentra la solución, pero acá se la tenemos el día de hoy. Doctor, la mayoría de padres a veces desconocen un poco si pueden llevar a sus hijos al quiropráctico y por eso le hacía la pregunta de las edades. ¿Quiénes pueden ir al quiropráctico y en qué recomendaciones o en qué casos es importante que puedan asistir, cada cuánto tiempo, para que los televidentes puedan entenderlo? Claro que sí. Como te explicaba ahorita, he tratado pacientes desde los 2 años hasta los 95 años, una persona con artrosis, con osteoporosis, diagnosticada con hernias de disco múltiples, entonces no hay ninguna contraindicación, exceptuando, digamos, de estados tumorales avanzados, cánceres ya en estado avanzado de metástasis o algún tipo de ¿La gestación patologías. no es contraindicación? Sí, después de las 36 semanas no se puede tratar con quiropraxia, pero utilizo otras técnicas como la praxis vertebral tibetana, que es otra técnica menos invasiva todavía que la quiropraxia. ¿En qué casos, doctor, puede ir la persona al quiropráctico? Y me refiero a si hay manera de prevenir o si de pronto identifica algún síntoma y diga, oiga, tengo que ir al especialista donde mi quiropráctico para prevenir de pronto alguna lesión o saber qué tengo.
Sí, cualquier persona se puede hacer un chequeo, hacemos una valoración, porque hay muchos acompañantes de los pacientes que dicen, no, pues yo no tengo nada, yo estoy bien. Uno los revisa y resulta que sí tienen patologías de columna vertebral, tienen escoliosis, que de pronto no han detectado o que la persona se acostumbra al dolor. Dice, ah, sí, yo tengo de verdad que un dolor por acá, pero pues yo me acomodo y ahí. Entonces también acostumbrarse a vivir con dolor no es óptimo para el cuerpo y es bueno hacerse chequeos. Hay pacientes que tengo, se hacen chequeos cada 3, 4 meses y permanecen su columna vertebral con buena postura, con buenos hábitos y sin dolor. No debemos, doctor, esperar a que el dolor se presente como síntoma para poder acudir al profesional. Exacto, sí. Uno debería tener hábitos preventivos, así como lo hace con el odontólogo, con el médico general, de estar haciéndose chequeos. Asimismo, tenemos pacientes que hacen sus controles respectivamente a su columna. Pues bien, los beneficios de la quiropráctica, pero no de la quiropráctica tradicional. Por eso, en segundos, luego de esta pausa, les vamos a contar qué hace nuestro especialista invitado del día de hoy, para que usted identifique si acá está la solución que de pronto puede padecer en ese dolor de columna que tiene hoy por hoy o en alguna lesión quizá que lo esté acongojando. Ya volvemos con más de Salud para Todo. Bueno, seguimos en Salud para Todo hoy hablando de un tema muy interesante que es los beneficios de la quiropráctica, pero vamos a hablar de ese tipo de quiropráctica que hoy implementa nuestro doctor Óscar Javier Chacón, a quien a propósito quiero preguntarle, doctor, su número de contacto, ¿dónde queda ubicado su consultorio? Sí, el número de contacto es 320-285-3494. Ahí pueden contactarnos por llamada o por WhatsApp, como les quede más fácil. El consultorio queda ubicado en la carrera 15, número 8576, Barrio El Retiro, consultorio 404. Ahí a través del WhatsApp pueden también agendar citas. También por WhatsApp agendamos citas, más fácil, ahora los jóvenes lo usan mucho. ¿Qué es la quiropráctica Inca, doctor? Sí, la quiropráctica Inca es una técnica ancestral desarrollada por el primer quiropráctico Inca del siglo XXI, es el doctor Iván Reina Mercado, Amauta, que es como le llaman los incas, como al cacique. Él es médico y se fue en su tesis recopilando por Perú todas las técnicas de los famosos hueseros o sobanderos, como le llaman aquí en Colombia, y a raíz de esa recopilación sacó la quiropraxia Inca. ¿Cómo funciona, doctor, en nuestro organismo este tipo de quiropráctica y qué hacen ustedes como especialistas para poder lograr que el paciente sienta una satisfacción y alivio al dolor? Sí, la quiropraxia Inca es una técnica manual. Con las manos se corrige físicamente la desviación en donde uno encuentra precisamente el problema de la vértebra o el disco intervertebral, uno directamente corrige la desviación. Ustedes están hoy de suerte, yo creo que nosotros todos los que estamos acá, porque tendremos la posibilidad de ver en vivo cómo se hace este procedimiento precisamente para que ustedes entiendan un poco más de este tipo de quiropráctica, pero sobre todo, doctor, para que la apliquen no solamente quienes tienen dolor y hoy por hoy nos están viendo, sino las personas que pueden identificar que ya tienen mala postura, que esto le puede traer lesiones y problemas más adelante y quieren prevenirla. Pues la mejor opción es, por supuesto, asistir al quiropráctico. Entonces, doctor, manos a la obra con nuestra modelo que ya se encuentra en nuestro set para saber cómo inicia, es un diagnóstico y cómo funciona. Listo, vamos a revisar entonces. Tenemos a nuestra modelo, Luisita, que no sé, doctor, si ha tenido la posibilidad de revisar a Luisa previamente para poder identificar si tiene algún inconveniente o problema. Sí, ahorita, unos minuticos antes de entrar al set, estaba revisándola para evaluar su columna vertebral. Ella tiene una leve actitud escoliótica. Ahí podemos ver este hombro, el hombro izquierdo más alto. Eso es un síntoma bastante usual. La persona se ve al espejo y se ve con un hombro más alto. O están en el gimnasio y dicen, uy, tengo como un hombro más alto. Eso ya es un síntoma de desviación de la columna vertebral. Lo que está haciendo ella, entonces, en su columna es compensando con el hombro izquierdo la desviación. Por acá, doctor, si quiere nos puede acompañar para continuar haciendo la descripción. Ok. Bueno, ella en el momento presenta 3 patologías. A ver, la primera lo llaman a veces como cuello de cebú, es una retrolistesis de la vértebra C7, que es una bisagra. Aquí podemos ver, ella tiene demasiado salido, como un morrito, si lo apreciamos ahí en la cámara.
tiene rectificación de la columna dorsal. Como les decía, la columna tiene que tener una cifosis, ella no tiene esa curva, sino está totalmente derecha. Eso también presenta desviación en la columna. Y la escoliosis que les mencionaba, que tiene este hombro más alto que el derecho. Entonces, doctor, ya me preocupé, porque he conocido muchas personas que pueden tener pues altamente pronunciada esta parte de acá, mejor dicho, todas las descripciones que usted nos está haciendo y que pueden ser patologías directas de la columna son muy comunes entre todo el mundo. Sí, exacto. Es muy común encontrar ritrolistesis en esta vértebra precisamente por el trabajo. Todo el tiempo estamos trabajando o en el WhatsApp, en el chat, en las redes sociales, entonces eso genera que esta vértebra, que es una vértebra bisagra, se anteriorice. ¿Qué pasa si Luisita, doctor, continúa así durante muchos años, no acude al especialista y se acostumbra a esta postura y al dolor que le pueda generar? Sí, a largo plazo genera pinzamiento de los nervios, de las raíces nerviosas. Ella debería empezar a presentar adormecimiento en los dedos, en las manos. He tratado muchos casos de túnel del carpo, patologías de túnel carpiano que están a raíz de la columna. A raíz de la columna. Entonces, a veces se hace, por ejemplo, a la persona cirugía, le ajustan el túnel y a los 4 meses está volviendo a presentar la patología precisamente porque no era un problema en el túnel, sino en la columna cervical. Lo mismo pasa con los hombros, las capsulitis adhesivas, inflamación del manguito rotador, están asociadas en la mayoría de los casos con la columna cervical. Así que presten atención a todos los diagnósticos que pueden surgir a raíz de esa mala postura o el diagnóstico que usted pueda tener de la columna vertebral, porque, doctor, lo importante es poder solucionar todos los síntomas de raíz, que es el problema. Pues avancemos con todo el procedimiento, doctor, que hoy nos viene a mostrar. Listo, bueno, vamos a trabajar entonces en su columna vertebral. Bueno, te vas a agachar cuando te indique. A ver. ¿Cuál es el primer paso, doctor, o cómo hacemos? Sí, estoy evaluando vértebras lumbares para ver si encuentro alguna desviación. Ya. Ella, como les mencionaba, tiene una escoliosis de convexidad izquierda que vamos a corregir. Doctor, la clave en la preparación de ustedes como especialistas, porque cualquier persona va a tocar una vértebra y podría claramente hacer una lesión. La responsabilidad de acudir precisamente a un especialista acreditado, ¿qué implicaciones tiene? Sí, precisamente es eso, evitar lesiones. Han habido casos de pacientes que presentan fracturas de costillas en sitios donde las personas no son profesionales, las técnicas son a punta de fuerza, entonces nosotros no usamos la fuerza, sino la técnica para corregir la columna vertebral. Ahí hicimos, doctor, un poco el diagnóstico del estado de las vértebras de Luisita, amiga de la casa y compañera de nuestro canal. ¿Qué se puede evidenciar y qué va sintiendo usted en todo el tacto que está teniendo en este momento con su columna? Sí, ella presenta desde la vértebra T11 hasta la T1 la desviación, entonces de ahí nace la escoliosis y por eso se ve el hombro elevado. ¿Qué tratamiento viene, doctor, para poder darle o brindarle a Luisita una solución? Sí, hacer el ajuste quiropráctico. Empezamos a ajustar desde la vértebra T11 hasta la T1. Perfecto, doctor. Bueno, vamos a ver a la cuenta de 3. Mandas los hombros hacia atrás. Listo. 1, 2, 3. Eso, muy bien. Ustedes no lo están Gira la identificando, cabeza pero acá, hacia el otro lado. pues como estamos cerca de nuestra modelo y por supuesto del especialista, podemos Gira la escuchar cabeza al otro lado, los sonidos que genera la columna. Muy bien. Gira al otro lado, al frente. Gira al otro lado, al frente. ¿Por qué se debe hacer, doctor, con la paciente sentada? Al frente. Se hace sentada pues para poder trabajar la columna vertebral sin que la persona esté haciendo fuerza para sostenerse. O sea, no es acostada. No, de cúbito supino también se trabaja, se hace ajuste también de cúbito prono, dependiendo la patología del paciente. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura, doctor, el ajuste quiropráctico? Dura aproximadamente 30 minutos, de 30 a 40 minutos. No sé, yo escuché por acá, Luisita está crocante hoy porque se escucha bastante los huesos, pero es importante, doctor, a través del sonido, ¿ustedes pueden evidenciar algo? Sí, el sonido, las famosas yucas que llamamos, son gases en la articulación.
intervertebral o en las articulaciones de los hombros, los codos, esas famosas yucas que las personas se sacan. Oiga, en los doctor, dedos. ya que dice yucas, cuando yo era pequeña, mi hermano siempre me pedía que cruzara los brazos, o no recuerdo cómo, y me sacaba todas las famosas, de manera coloquial, se les dice yuca. Yuca, Eso es riesgoso hacerlo de manera casera cuando el primo, el amigo le dice, venga y le saco las yucas de la columna. Sí, sí, pueden generar luxación o desgaste en las articulaciones. Por ejemplo, las personas que tienden a sacarse mucho las yucas de las manos, se dice que se tuercen los dedos precisamente porque genera artrosis en la articulación. Carambas. Entonces es bueno hacerlo por un profesional y con la frecuencia indicada. No ¿Qué estar todos llevamos, los días. doctor, hasta el momento? Bueno, ya ajusté las vértebras cervicales porque tenía compresión. Ahí ustedes ahorita escucharon que estaba crocante. Entonces soltamos de ahí la columna vertebral hacia las dorsales. Ya podemos ver que ha bajado la inflamación que ya tenía aquí. El cuello adelantado, falta corregir. Los hombros ya se ven más alineados. Doctor, perdóneme por lo que voy a decir, pero es que el resultado es inmediato con lo que usted acaba de hacer en vivo. Sí, sí, el resultado se ve desde la primera sesión. En un 90% de los pacientes sienten mejoría desde la primera sesión. ¿El dolor comienza a reducirse también, doctor? El dolor también baja. Cuando hay pinzamiento de nervios se libera la presión y la persona siente mejoría en su dolor. En el caso de Luisita, ¿cada cuánto debería realizarse este procedimiento? Normalmente se hacen 3 sesiones, una cada semana en un mes, y luego se empiezan a enviar controles de acuerdo a cómo la persona vaya mejorando. ¿Correctores de postura son necesarios, doctor? En algunos tratamientos sí, pero no es recomendado. O por ejemplo, automedicarse con un corrector está mal porque debilita los músculos que precisamente deberían mantener la postura correcta. Entonces, Solamente prescrito por el especialista, doctor. Por favor, continúe explicándonos qué viene ahora. bueno, ahora vamos a trabajar de cúbito. Aquí, acuéstate. ¿Cómo se llama? De cúbito. Ok. De cubito. Ajá. Ok. Ya, listo. A ver, vamos a hacer un ajuste aquí. ¿Qué estamos haciendo acá, doctor? Bueno, ya vamos a hacer descompresión de la columna dorsal. ¿Va sintiendo algo el paciente durante el proceso? Sobre todo las yucas, y el dolor va bajando bastante. O sea, ¿va sintiendo alivio? Sí, va sintiendo alivio. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. ¿La respiración del paciente es clave, doctor? Sí, es importante que la persona haga consciente la respiración, genera más oxígeno, libera todo el sistema nervioso, activa el sistema parasimpático del cuerpo, que es el que hace que yo pueda trabajar mejor en el cuerpo. Quiropráctica Inca, nuestros queridos televidentes que nos acompañan a esta hora, es la que están viendo y si se preguntan, oiga, ¿qué están haciendo hoy en Salud para Todo? Es precisamente un ajuste quiropráctico, pero nos ha explicado nuestro especialista que hay dos tipos de quiropráctica, la tradicional y la Inca. Esa quiropráctica Inca es la que él realiza en sus pacientes que tienen artrosis, artritis, osteoporosis o de pronto malformaciones en la columna, malas posturas que han venido adquiriendo con los malos hábitos que precisamente se desarrollan en las oficinas y en los trabajos. De diferentes posiciones, doctor, hemos visto que ha realizado usted este ajuste quiropráctico. ¿Por qué es importante que la paciente esté cambiándose y modificando su postura? Sí, los ajustes se van haciendo a base de la biomecánica del cuerpo, entonces uno tiene que ir acomodando al paciente para liberar de acuerdo a cómo esté la articulación. Digamos la cadera, ahí estaba haciendo la deslateralización de la cadera para descomprimir los discos lumbares. Es muy integral, doctor, porque empezamos acá desde los hombros y vamos por todo el sistema, bueno, hasta toda la columna, mejor dicho. Exacto, sí, ya estamos liberando la tensión lumbar para que suelte toda su columna vertebral. ¿Cómo vamos, Luisita?
Súper. Bueno, Bien, aquí nuestra siéntate, modelo sentada. está ya presentando el alivio que es el objetivo de todos los pacientes que hoy por hoy sienten dolor, tienen pues estas enfermedades que están relacionadas precisamente con el sistema esquelético Abrázate. o que también puedan acongojarlo porque pueda tener una hernia discal, escoliosis o la famosa ciática que no solamente se presenta en adultos mayores, sino que hoy por hoy los jóvenes también la terminan padeciendo. Por favor, esto no lo hagan en casa, no lo hagan en sus hogares. Hoy nos acompaña un especialista que por supuesto lleva años de experiencia practicando y preparándose para poder darle un mejor resultado a los pacientes, el doctor Óscar Javier Chacón, que a continuación les voy a dar su número para que ustedes lo puedan apuntar, los interesados en sacar cita o que por supuesto les pueda hacer el diagnóstico. 320-285-3494, 320-285-3494 y su consultorio está ubicado en la carrera 15, número 8576, consultorio 404. ¿Cómo vamos, doctor? Bien, ya hicimos descompresión de la columna desde las cervicales hasta las lumbares. Podemos ver cómo mejoró su postura, se ve desinflamada la espalda, tenía mucha inflamación sobre todo en su columna cérvico-dorsal y ya se ve cómo ha corregido la desviación. Los hombros ya están más derechitos. Dependiendo de la complejidad del paciente, serían inicialmente 3 sesiones, una por semana, y aunque Luisita no tiene micrófono, yo voy a preguntar, Luisita, ¿cómo se siente? Súper. ¿Qué- Sí, se relajó toda esta parte del cuerpo. Bueno, ella nos manifiesta la relajación de la parte derecha del cuerpo, y bueno, lo importante es que los resultados son inmediatos, que se alivie el dolor que nos molesta y que ustedes se concienticen y entiendan que esa postura y que la columna es totalmente importante para cualquier relación con nuestros nervios, y todos esos síntomas que vamos teniendo hay que manejarlos. Vamos, doctor, rápidamente una pausa y ya volvemos con más de Salud para Todo. En la zona central de la espalda, abarcando desde la base del cuello hasta los glúteos, se halla la columna vertebral. Esta compleja estructura está formada por 32 a 34 vértebras y tiene como funciones principales brindar rigidez y equilibrio al cuerpo y proteger la médula espinal. Se divide en 5 regiones: cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. La región lumbar se corresponde con la parte inferior de la espalda y es el segmento más robusto de toda la columna vertebral, ya que debe soportar el peso de las vértebras proximales y de la mitad superior del cuerpo. Debido a la presión continua a la que está sometida, la región lumbar es susceptible de sufrir lesiones y desgaste. Se dice que la mayoría de nosotros, en algún momento de nuestra vida adulta, sufriremos algún tipo de dolor lumbar. Esta afección, también llamada lumbalgia o lumbago, suele presentarse súbitamente si, por ejemplo, realizamos un movimiento brusco luego de mantenernos mucho tiempo en una posición, como al levantarnos de pronto después de estar sentados durante unas horas. Esta presión repentina sobre las articulaciones vertebrales y los ligamentos lumbosacros provoca un espasmo reflejo en los músculos posteriores de la espalda y como resultado el dolor aparece. Otras causas muy comunes de la lumbalgia son el estrés, la obesidad, el embarazo, el mantenimiento de posturas inadecuadas, sobre todo las que se deben a determinadas ocupaciones como la jardinería, y una de las más preocupantes, el sobreesfuerzo físico debido al levantamiento de cargas pesadas de manera incorrecta. Cuando nos incorporamos de forma súbita o levantamos un peso inadecuadamente, puede producirse una lesión en la estructura de los músculos, ligamentos, nervios y discos de esta región y, en el peor de los casos, cuando ocurren accidentes graves o se sufre de enfermedades degenerativas como la artrosis y la osteoporosis, pueden debilitarse las vértebras lumbares y ocurrir fracturas. Entonces, ¿cómo debemos actuar al experimentar un episodio de lumbago? Lo más recomendable es que te dirijas al médico, puesto que muchas veces la molestia se extiende hacia los glúteos y las piernas, pero si lo que buscas es un alivio ante el dolor localizado, existen varias recomendaciones que podemos ofrecerte. Para aliviar un dolor lumbar leve, es muy efectivo el automasaje, ya que no solo relaja los músculos, disminuyendo el dolor,
sino que también lo previene aumentando el flujo sanguíneo en esa parte de la espalda. Para los que prefieren la atención profesional, un masaje lumbar realizado por un especialista es la mejor opción. Otras formas de fisioterapia efectivas son la magnetoterapia, los tratamientos de calor-frío, los ultrasonidos y la vibroterapia. El tratamiento médico más común es a base de analgésicos, los cuales reducen la inflamación y previenen la aparición de lesiones más graves, ya que la cirugía solo se recomienda para corregir anormalidades en la columna. Pero es preferible la prevención a la curación. Así que si quieres evitar la lumbalgia, te aconsejamos realizar ejercicios físicos habituales como caminar, correr o nadar. De esta manera desarrollarás y fortalecerás la musculatura implicada en el funcionamiento de la columna vertebral y mejorarás su coordinación, disminuyendo el riesgo de sufrir lesiones. Utiliza siempre zapatos cómodos, evita cargar objetos pesados y si vas a hacerlo, colócate cerca del mismo y dobla las rodillas para levantarlo. Así no recaerá toda la fuerza en tu columna. No te olvides de adoptar siempre posturas adecuadas. Debemos sentarnos erguidos y con los hombros relajados, levantarnos suavemente y caminar con la espalda recta. Cuidemos nuestra región lumbar, pues la vida es siempre mejor con salud. El dolor articular puede o no ir acompañado de inflamación de la articulación. El síntoma más frecuente de la inflamación articular es el dolor. Las articulaciones inflamadas también pueden estar calientes e hinchadas, y con menos frecuencia, la piel que las cubre puede estar enrojecida. La artritis puede afectar únicamente a las articulaciones de las extremidades o también a las articulaciones del esqueleto axial, como la columna vertebral o la pelvis. El dolor puede ocurrir solo con el movimiento articular o también estar presente en el reposo. Otros síntomas, tales como erupción cutánea, fiebre, dolor ocular o llagas en la boca, pueden estar presentes dependiendo de la causa del dolor articular. La artritis crónica, que afecta a múltiples articulaciones, se produce con más frecuencia debido a trastornos inflamatorios, tales como la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, el lupus eritematoso sistémico, artrosis en adultos y artritis idiopática juvenil en niños. Algunas enfermedades inflamatorias crónicas pueden afectar a la columna vertebral, así como a las articulaciones de los miembros, denominadas articulaciones periféricas. Algunas afectan con más frecuencia a determinadas partes de la columna. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante afecta con más frecuencia a la parte inferior de la columna vertebral, conocida como columna lumbar, mientras que la artritis reumatoide ataca de forma característica a la parte superior de la columna vertebral, conocida como la columna cervical en el cuello. Los trastornos más comunes fuera de las articulaciones que causan dolor articular son fibromialgia, polimialgia reumática, bursitis o tendinitis. La bursitis y tendinitis suelen ser consecuencia de un traumatismo y afectan a una sola articulación. Sin embargo, algunas enfermedades pueden causar bursitis o tendinitis en varias de las articulaciones. En la evaluación del dolor articular, el médico primero trata de decidir si el dolor está producido por un trastorno exclusivamente articular o si se trata de una enfermedad grave que afecta a todo el cuerpo. Los trastornos sistémicos graves pueden necesitar un tratamiento específico e inmediato. En los pacientes con dolor en más de una articulación, los síntomas que deben motivar una valoración rápida son inflamación, calor y enrojecimiento articular, erupción cutánea de comienzo reciente, puntos o manchas violáceas, úlceras en la boca, en la nariz o en los genitales, dolor torácico, dificultad respiratoria o tos de inicio reciente o grave, dolor abdominal, fiebre, sudoración o escalofríos y enrojecimiento o dolor ocular. Las personas con signos de alarma deben acudir al médico de inmediato. El médico decidirá la rapidez con la que necesiten ser visitados en función de la intensidad y localización del dolor, si las articulaciones se inflaman, si la causa había sido previamente diagnosticada y otros factores. Por lo general, un retraso
Todas estas enfermedades reumatoides son las que se pueden también tratar con el quiropráctico, pero ya culminamos esa muestra en vivo de un procedimiento, de un ajuste de quiropráctica Inca que logró que, pues por supuesto, nuestra modelo sintiera el alivio y redujera el dolor. Doctor, ¿cuál fue el diagnóstico de Luisa? ¿Qué le hicimos y cuál es el resultado? Sí, ella tenía 3 patologías, tenía escoliosis dorsal de convexidad izquierda, el hombro compensando la desviación, retrolistesis en la vértebra C7 y rectificación de su columna. Esos tipos de patologías, doctor, ¿qué síntomas le pueden generar a una paciente? Sí, ahorita precisamente Luisa nos estaba comentando, ella ya les va a decir también, el adormecimiento en las manos que les decía durante la terapia, ella lo estaba presentando, no lo habíamos hablado, pero sí está presentando esa sintomatología precisamente por el pinzamiento de las raíces nerviosas. Mejor dicho, acá nada es planeado y tocó sacarle a Luisita todo con fuerza, pero cuéntanos, Lu, ¿cómo fue la experiencia durante el proceso? ¿Qué sentías y ese antes y después? Como comentaba el doctor, sí, se me duermen mucho las manos, últimamente lo he sentido bastante y cuando ya empezó a hacer la terapia sentí la liberación como del lado derecho, cuando sonó todo, ahí sentí cuando ya se relajó totalmente el cuerpo, la verdad sí se sintió el cambio inmediatamente. ¿A qué se debe, doctor, esa relajación, ese alivio inmediato? Sí, ese alivio inmediato precisamente es esa yuca liberó la compresión, ese gas que estaba ahí acumulado liberó la presión que ya tenía y suelta inmediatamente el sistema nervioso. Los nervios eran los que le estaban entonces generando esa sensación de adormecimiento. Exacto, es porque hay algún nervio pellizcado del brazo derecho que es el que más se le está adormeciendo y al liberarlo pues inmediatamente siente como su brazo recupera movilidad. Cuando una persona como Luisa, doctor, cumple horario de oficina, está sentada de manera prolongada frente a un computador de escritorio, ¿tiene mayor riesgo a generar una mala postura o malos hábitos? Sí, las tareas sobre todo repetitivas, digamos estar en el teclado, el mouse, alcanzando cosas, ese tipo de tareas normalmente lesionan el lado derecho del cuerpo, su pierna, su brazo, por estar todo el tiempo lateralizando el hombro. ¿Cuál es la consecuencia si un paciente, o por ejemplo las personas que nos ven a esta hora, o de pronto Luisa, no acudió jamás al quiropráctico? ¿Cómo va a ser esa adultez mayor de ella si no tuvo la posibilidad pues, de corregir todos estos síntomas? Sí, va a ir incrementando su dolor. Es como una bola de nieve que se va acumulando dolores y llega un momento en que va a tener una lesión de mayor gravedad que la va a impedir realizar sus labores. Ir al trabajo, se va a incapacitar, hay que buscar ese tipo de alternativas. Y Luisita, ¿la reflexión te genera algo de temor o de angustia? Pues por supuesto identificar estos síntomas y saber que a una edad tan joven, por supuesto, pues ya se estén presentando estas situaciones. Sí, claro, bastante, pues igual es mi trabajo, ¿no? Todo el tiempo tengo que estar en una misma posición, entonces pues tomar como medidas que le ayuden a prevenir eso y preocuparse por su salud es importante. El tratamiento de Luisa, ¿cuál sería posteriormente a esta primera sesión de hoy, doctor? Sí, posteriormente estaré trabajando la lateralización del hombro, porque ella seguramente también está durmiendo de lado, que es algo muy común. Y que Luisa está diciendo, ¿cómo sabe, doctor? Sí, todo eso. Exacto, porque uno no duerme sobre el hombro, sino sobre el omóplato prácticamente, para poder soportar todo el cuerpo. Entonces, en la mañana ya la persona está lista para una contractura, para que ya no pueda girar el cuello. Se levanta y ya tiene tortícolis, y es precisamente la postura al dormir. Entonces, si uno duerme, por ejemplo, 5 horas al día, que es muy poco, son 76 días al año que está durmiendo mal. Entonces, y en una postura equivocada. Tiempo. O sea, el Exacto. tratamiento no depende solo de esta sesión de ajuste que hacen ustedes como especialistas, sino del compromiso también del paciente con sus hábitos. Exacto, realmente creo que es más responsabilidad del paciente, empezando por ir a la terapia, es empezar a quererse uno mismo y decir, oiga, el cuerpo me está diciendo, tengo un dolor acá, no puedo mover el brazo, se me está adormeciendo, ¿qué posibilidades hay? Entonces desde ahí nace la responsabilidad del paciente en agendar una cita, llamar, ir a la consulta, realizar el tratamiento que uno le indica y continuar la persona sola, porque la idea no es pues que estén todo el tiempo ahí yendo, sino que se mantengan bien. Y sabe que me llama la atención, doctor, que
se va a la raíz del problema. No va a consumir el medicamento que le quite el dolor, porque cuando pasa el efecto de quitarle el dolor del medicamento, se vuelve a la misma situación. Este tipo de procedimientos, doctor, pueden también aplicarse en personas que tienen de pronto estas enfermedades más comunes, ¿no? Artritis, artrosis, que se quejan todo el tiempo y que están cansadas ya de los analgésicos. Exacto, uno puede, de la mano del protocolo médico que esté llevando la persona, hacer un seguimiento de si toma mucho antiinflamatorio, analgésico, se hace la terapia y la persona va evolucionando en su dolor y va disminuyendo los analgésicos que toma. Es importante. En casos, digamos, de artrosis y artritis, que son patologías reumatoides donde se desgasta la articulación, la raíz del problema precisamente es el sistema nervioso. Entonces, él es el que envía la información de qué articulación debe recibir alimento y si esta señal se corta, pues la articulación empieza a debilitarse. Y a nuestra querida amiga Luisita, que ya tiene la sonrisa de oreja a oreja porque se le fue el dolor, siente el alivio, está descansada. ¿Qué reflexión podemos enviarle a los televidentes, que sabemos que por supuesto nos acompañan adultos mayores, pero también jóvenes, Luisita, que a veces no piensan en estas situaciones? No, hay que preocuparse de verdad por esas cosas y pues de pronto a uno le da como susto, pues el sonido, los movimientos, pero nada, con un profesional, excelente. No, de verdad, se siente el alivio inmediato en la primera sesión. Acaba de decir Luis algo importantísimo, doctor, con un profesional, con un especialista. Esto no es ir a la esquina o ir a un lugar de garaje o de pronto ver en internet y querer practicarlo en casa porque surgen las lesiones, por supuesto todas estas fracturas y el riesgo va a ser mayor. Doctor, recuérdenos entonces esas redes sociales, número de teléfono y en la dirección del consultorio para que los pacientes, futuros pacientes o televidentes que nos ven a esta hora digan, no, ya encontré el que me va a curar a mí, a quitar el dolor y arreglar la columna. Sí, bueno, mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Quiropraxia Inca Oscar Chacón, todo separado por guión bajo. El número de contacto es 320-285-3494 y la dirección es Carrera 15, número 8576, consultorio 404. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Luisita, a ti también muchísimas gracias. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, nuestros queridos teleamigos, que todos los días cumplen la cita en Salud para Todo. Le traemos diferentes especialistas para que usted, así como hoy, aprenda todos los días. Espero que esa agenda esté llena de todos los tips, recomendaciones y por supuesto del número y las redes sociales del doctor para que encuentren esa solución. Mañana nos vemos con un nuevo tema y con un nuevo especialista. Chao, chao.